Una vez entendido el concepto de los distintos tipos de sombra, ahora podemos hablar de los distintos tipos de desvanecido. Debemos aclarar algo antes de iniciar. En nuestra teoría definimos un corte desvanecido, aquel corte que involucre las sombras claras, medias y oscuras en su diseño. En general lo consideramos un corte de nivel avanzado. Obviamente entre los desvanecidos hay distintos grados de dificultad, pero ya un corte desvanecido es un corte de nivel avanzado. Debemos tener muy claro que pueden existir cortes que lo realizamos todo, absolutamente, en sombra media, o absolutamente todo en sombra clara, o absolutamente todo en sombra oscura. Entonces serían cortes de nivel básico, mucho más simples de realizar. Así que para conocer los distintos tipos de desvanecido debemos tener claro eso. Es un corte que involucra sombras claras, medias y oscuras. Así que procedamos a conocer los tipos de desvanecidos más importantes a nivel mundial y como regla general. Pueden existir muchos más obviamente. Tenemos el desvanecido bajo o low fade, como lo quieran llamar. Si lo identifican en idioma inglés en muchas ocasiones, el desvanecido bajo o low fade. Como podemos observar en nuestro gráfico de apoyo, encontramos una franja de color rojo en la parte inferior del cráneo del gráfico. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué nos indica esta franja roja? Que la sombra clara máximo puede ocupar o puede estar ubicada en esa área roja y se definiría como un desvanecido bajo. A partir de la franja roja en la parte superior a esta ya estaríamos hablando de sombras medias y oscuras, y de esta manera lo identificamos como un corte low fade o desvanecido bajo. Procedemos en nuestros gráficos: desvanecido medio o medium fade. Como podemos observar claramente, ya tenemos una franja de color verde y esta está ubicada en el área media del cráneo cabeza de nuestro cliente. ¿Qué quiere decir esta franja verde? De nuevo, que la sombra clara máximo puede llegar hasta la franja verde, y de la parte superior de esta franja ya encontraríamos sombras medias y oscuras, y esto sería un desvanecido medio o medium fade. Y por último tenemos el desvanecido alto o high fade. ¿Qué nos indica este gráfico? En la franja azul, como ya es claro, podríamos llevar nuestra sombra clara máximo hasta esa franja azul. No podríamos sobrepasar esta franja azul, pues ya sería otro tipo de desvanecido. Y si obviamente ubicáramos la sombra más abajo, pues ya sería un desvanecido medio o bajo. Entonces debemos tener muy claro estas ubicaciones, estas áreas, administrar muy bien el manejo de nuestras guías para respetar la ubicación de este tipo de sombras en cada una de las franjas que podemos observar en el gráfico, y así obtendríamos desvanecidos bajos, medios y altos. Los que acabamos de ver son los desvanecidos básicos, universales y más importantes, se puede decir. Pero existen otro tipo de desvanecidos que vamos a ver a continuación, y pasamos a nuestros gráficos en los que podemos observar el llamado desvanecido superior o top fade. ¿Qué ocurre en este desvanecido? Como podemos observar, hay una franja azul en la parte superior o frontales de nuestro cliente, y esto nos indica que podríamos llevar las sombras claras hasta esa parte superior, y es lo que está determinando el nombre de este tipo de desvanecidos. Ahora hablaremos de un desvanecido muy común, muy comercial, y que posiblemente es uno de los más difíciles de realizar por su grado de complejidad, al ser una sombra ubicada en un área muy pequeña, normalmente en el área de las patillas y de la nuca. Como podemos observar en nuestro gráfico, hay unas pequeñas franjas rojas en el área que acabo de mencionar, y ahí debemos realizar la sombra clara y pasar a una transición a sombra media oscura. Incluso muchas veces la sombra media es muy sutil, casi ni se alcanza a notar, sin perder conexión obviamente, y es lo que conocemos como el desvanecido cerrado en español, o el muy conocido taper fade en inglés, o blowout fade. ¿Qué quiere decir eso? En un pequeño espacio vamos a realizar ese desvanecido de sombras claras hacia oscuras, una transición muy rápida en poco espacio. Podemos hacer claramente una traducción del concepto taper del inglés al español, y una definición, como podemos observar en nuestra tabla, es la siguiente: taper, disminución gradual, disminuir o reducir algo hacia un extremo. Es la definición más técnica para este tipo de cortes de desvanecido cerrado.
Y por último podemos encontrar lo que llamamos el desvanecido clásico, Classic Fade, en el cual encontramos una distribución de sombras claras, medias y oscuras, las cuales tienen una proporción bastante equitativa dentro del cráneo del cliente, es decir, todas estas sombras están distribuidas de forma bastante simétrica, muy equilibrada, y lo podríamos definir como un desvanecido clásico. De esta manera les presentamos 6 tipos de desvanecido universales, los cuales son muy comerciales, que se van a realizar constantemente en la barbería. Obviamente pueden existir muchos más tipos de desvanecido según las modas y las tendencias que vayan saliendo. Recuerden, ¿quién determina el tipo de desvanecido? En nuestra teoría consideramos desvanecido un corte que lleva sombras claras, medias, oscuras. ¿Y quién está determinando el tipo de desvanecido? La ubicación dentro del cráneo de nuestro cliente de la sombra clara, hasta dónde la llevaremos.